No, Mira, Jaimito, mira, Jaimito. chichachos, mira. Érase una vez tres hermanos. Uno se llamaba Plumita, otro Gotita y otro Ladrillito. ¿Eh? Plumita va y le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué me llamo Plumita? Y le dice a su mamá, porque cuando naciste te cayó una pequeña pluma en la cabeza. ¿Eh? Después Gotita dice, ¿y yo mamá? ¿Por qué me llamo Gotita? Y le dice a su madre, porque cuando naciste te cayó una pequeña gota en la cabeza. Y después va al Ladrillito y pregunta, No, tío, no. Es un hijo de la gran puta, tío. What? ¿Qué dices? Mira esto. No, no. Se parte, tío. What the fuck. Pero ¿por qué te da risa? Seguramente lo habrás contado 20 veces, tío. no puedo jugar. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una historia de un jugador que a mí desde siempre me ha gustado mucho por su forma de ser, por su forma de jugar a League of Legends y porque es muy carismático. Y sí, hoy vamos a hablar de Amadeu Carballo, Attila. Aunque bueno, si llevas mucho tiempo en el LoL, sabes que antes se llamaba Minitrupax y se dio a conocer con ese nombre cuando debutó en Giants y luego empezó a crecer como jugador, pero ahora se llama Attila. Amadeu es una persona muy querida y odiada a partes iguales, por algo tan simple y sencillo que es ser el mismo. Y es que Amadeu es un jugador que nunca se calla y que siempre dice lo que piensa. Obviamente no busca hacer daño, simplemente dice la verdad y lo que él tiene en la cabeza, pero esto hay a mucha gente que no le gusta. Y también es verdad que le gusta a veces picar y buscarle las cosquillas a sus rivales, ya sea antes o después de los partidos. ¿Cómo empezó a jugar Attila? Pues por diversión. Con 16 años jugaba porque le gustaba el juego. Comenzó llamándose Minitrupax en referencia al nick de un novio que tenía su hermana. También tuvo otros nombres como Trupax o Farax. Y se cambió a Attila tras su primer split en la LCS, porque su hermana y el novio que dio nombre a Attila lo habían dejado. Comenzó jugando en Electronic Gen Mindset, conocido ahora como EGN, un equipo portugués, jugando distintas LANes y torneos online, donde no cobraba nada, solo le pagaban el viaje y los premios, que solían ser periféricos o muy poco dinero. En sus inicios no fue muy apoyado por sus padres, sobre todo cuando no ganaba dinero, pero en el momento que comenzó a tener resultados deportivos y económicos, empezaron a tomarlo en serio, hasta que confiaron en él 100% cuando ya fichó por Giants. De su año y medio en EGN no hay muchos registros, además estuvo compitiendo en varios equipos a la vez, en la misma línea temporal, podríamos decir. Aunque algunos resultados que tenemos fueron los resultados que tuvo en la Games Week de Lisboa, donde quedó segundo, también quedó segundo en la Liga Portuguesa de ese año y participó también en la DreamHack Valencia. A la vez que competía en EGN, también estuvo jugando en Infamous Esports durante todo 2015, compartiendo equipo con jugadores como Sartorius, Niski o Targamas. Ganarían el ESL Nacional de Francia en primavera de 2015 y darían muy buena cara en el ESL PGW Challenge 2015, quedando terceros. Tras todo 2015, farmeando torneos y dándose a conocer, empezaría 2016. Durante este año, Amadeu se centraría más estando solo en un club a la vez. Ya sería algo más profesional. En este caso entraría en For The Win, aunque solo estaría 7 meses en el equipo. Aquí sería cuando se pondría el nombre de Farax, durante un corto periodo de tiempo. Compartiría equipo con Fearless, Hyuga, Dragon y yo. El support, Joao, sería una pieza importante como su dupla en este equipo y posteriormente en Giants. Con For The Win quedarían terceros en la temporada regular del primer split de la LP LoL 2016, venciendo a Grow Up Esports y Alien Tech 2-0 para llegar a la final, perdiendo 3-2 contra Kick, el equipo más grande del país vecino. Tras eso quedarían cuartos en la DreamHack Valencia 2016 para ganar a Penguins Mafia y perder contra el Valencia Club de Fútbol Esports. Así sería como Attila saltaría al mayor equipo de Portugal, Kick, juntándose con Truclax, Lecheis, Chico y Rux. Debutando en la LG Majors, ganarían a Exotic Island Gaming para perder contra Alientech, y en el cuadro de perdedores ganarían For The Win para llevarse la revancha en la final contra Alientech, ganando el torneo. Luego jugaría la Iberanime contra For The Win, ganando, llevándose el showmatch de esta expo tan grande en Portugal. Seguirían ganando todo al quedar primeros en la temporada regular de verano de la LP LoL, con un 7-0-0, 7 victorias, 0 empates y 0 derrotas. En playoffs ganarían a For The Win en la final, donde Attila jugaría alguna partida en medio y tendrían a Kepe como AD Carry. También ganarían luego la gran final de la liga,
ganando a Alien Tage con Joaos en medio. Su último partido en el equipo portugués sería con Kick Black, creado para intentar ascender a la Challenger Series de 2017. En el clasificatorio abierto ganarían a Nexus, KTLR, Different Dimension, Nosebleed Gaming y Neverback, para perder contra sus compatriotas de Alien Tech. Ok, vamos a jugar despacio. Me cago en tu puta madre. Tras ese gran año, le llamaría Giants para ir a Málaga. Amadeu aceptaría sin dudarlo. Sería la primera vez que podía dar el salto a una liga más profesional, como era la española, llegando así a la Superliga de 2017, donde debutaría en Superliga Orange, pero antes de terminar el split, jugaría la Copa El Corte Inglés de 2017 con De Antonio, Gilius, Gizuke y yo como support. El otro portugués que estaría en el equipo también sería Guiloto como entrenador. Aunque antes de llegar a ese roster que ganó la Copa El Corte Inglés, tuvieron que pasar muchos otros integrantes por el equipo durante el inicio de la liga de la Superliga Orange de primavera. En este caso, Attila ya ha dicho que no confiaba mucho con el equipo, pero decidió ir igualmente a Giants para demostrar lo que valía, ya que tenían equipo en la LCS. Pero sabía que con los jugadores que estaban no podrían hacer mucho, ya que comenzaron con Frederick en jungla, aunque luego cambiaron por Tinks y Razork, que tampoco encajaron, hasta que finalmente Gilius sí que encajaría en el equipo, viniendo de la segunda división norteamericana. En medio comenzaron con Royson, el polaco no jugaba al estilo que Giants necesitaba, y por eso lo cambiaron por el italiano Gizuke. Y así fue como lograron tener este quinteto, que sí que ganaría la Copa del Corte Inglés y empezaría a mejorar en Superliga, aunque no fue tan bien como para llegar a playoffs, ya que quedarían sextos con un 4-3-7, sí, había empates. Aunque desde que montaron el roster definitivo solo perdieron un mapa, no fue suficiente para llegar a playoffs. Pero bueno, tras la temporada de primavera tenían que seguir jugando, y jugaron el clasificatorio a la SL Masters Gamepolis, donde ganarían a Soul Gaming, Movistar Riders, Sons of the Legend e Insert Club, para clasificarse al presencial. En este torneo ya no estaría Antonio, y es que entraría el nuevo top laner Ring. ¿Por qué? Pues bueno, porque Giants, a la vez que estaba intentando montar un roster bueno en España, estaba teniendo muchos problemas en Europa hasta llegar a descender, por lo cual tendrían que jugar la Challenger Series de 2017 verano. Así que empezaron a moverse fichando a Ruim como top laner para la Challenger Series. También ficharían a Jack Troll como support, para jugar la Challenger Series. Pero no querrían que todos los jugadores de la Challenger Series jugasen en España, porque sería quemarlos mucho y tener que entrenar demasiado. Así que De Antonio sería el top laner titular en España. También tendrían a Shiko en medio para ser el que apoyase a Gizuke, aunque finalmente acabaría jugando Gizuke muchos partidos también. Attila y Gilius sí que se mantendrían como piezas de los dos rosters, tanto en España como en Europa. Y por último, yo sería el jugador de España y Jack Troll el de Europa. Guiloto también entrenaría a los dos equipos. Aunque Attila habló con el equipo y les dijo que no estaba preparado para jugar en Europa. Aún así, Lothar, el director deportivo del equipo, le dijo que confiaba en él y que iba a ser él quien jugase el torneo europeo para intentar ascender a la LCS. Y Lothar tendría razón, porque con este equipo ganarían todo, quedando primeros en la Challenger Series con un 4-0-1 y ganando la Gamepolis, donde vencerían a Phoenix Esports para caer ante el Baskonia de Werlip y Selfmade, que ya apuntaba mareras. Pero bueno, luego ganarían otra vez a Phoenix Esports para ganar en playoffs a Riders y tener su revancha contra Baskonia en la final. Luego llegarían dos de los torneos más importantes de la carrera de Attila, los playoffs de Challenger Series y el clasificatorio a la LCS. En los playoffs ganarían a Win and Rain para ir al torneo de promoción, donde ganarían a Niñas sin Pijamas y Salke 04 para entrar de nuevo en la LCS con el club español. Tras eso, gran parte del equipo de Giants LCS sabía que no iban a seguir en el club para 2018, pero todavía tenían que terminar la temporada en España. En la SL Masters Madrid caerían en grupos contra E-Monkeys y Penguins, con el roster suplente. Luego ganarían la Superliga de verano con 6 victorias y un empate, para entrar en playoffs y ganar a Riders, sufriendo luego la final contra el Mad Lions, que ganaría todo el año siguiente, llevándose así Giants y Attila la liga. Attila, ¿ha sido intencional el Flash Predict al Pantheon? Absolutamente. Con esto se acabaría la primera etapa de Attila en España y en Giants, ya que Vitality confiaría en gran parte del roster de Giants para la LCS de 2018, fichando a Gilius, Gizuke, Attila y Jack Troll, a los cuales se uniría Cabochard, que ya estaba en el club francés. Realmente el portugués no quería irse de Giants, habló con el equipo y le dijo que si mantenían a todo el equipo, seguiría con ellos en la LCS. El problema fue que algunos jugadores y también Giants no querían mantener ese quinteto, por lo cual buscaron la mejor opción posible, la cual era la de Vitality, teniendo a 4 jugadores de los 5 en el roster. Fue un año de muchas emociones para Amadeu. En las primeras semanas de la LCS empezaron con un 7-1, como líderes indiscutibles, aunque finalmente acabaron 18, con una segunda vuelta más discreta. Aún así, se dejarían la piel en los playoffs, ganando H2K para perder contra Fnatic, y quedarse a un mapa de ganar el tercer y cuarto puesto contra Splice. Así que nada, a descansar y volver a verano, donde darían mejor cara acabando segundos con un 12-6, tras ganar el desempate a Salke y Misfits. En los playoffs perderían contra Salke y ganarían a Misfits para quedar terceros. Gracias a sus buenas actuaciones durante el año, tendrían suficientes puntos para ir como segundo seed al Mundial de Corea, sin pasar por el play-in. Pero caerían en un grupo complicadísimo, junto a Royal Never Give Up, Cloud9 y Genji. Aún así, darían muchísima guerra. Perderían sus 2 partidas contra Cloud9, pero ganarían ambos encuentros contra el equipo coreano. Contra los chinos
quedarían 1-1, una victoria y una derrota, lo que no fue suficiente para forzar un desempate y salir de grupos. Si solamente Gen.G hubiese ganado una partida a RNG, Attila podría haber intentado pasar a los playoffs de los mundiales en un desempate contra los chinos, pero no fue así y se acabó el primer año de Europa para Amadeu, con una gran actuación internacional. En la pausa de final de año jugaría el torneo benéfico de Ibai. Y en 2019 aparecería la LEC. Vitality se mantendría en la liga de franquicias. Todo el equipo se mantendría excepto el jungla, entrando el coreano Mowgli. Yamato Cannon seguiría siendo el entrenador, y Seiken tendría que sustituir en medio a Yizuke durante una semana por enfermedad del italiano. Este año sería nefasto para Amadeu, las cosas no saldrían, el equipo no se entendería y los resultados no fueron los esperados. 10-8 en primavera les permitiría ir a playoffs, donde caerían ante Fnatic, y en verano con un 7-11 los dejarían al borde de playoffs, logrando entrar tras un desempate contra SK, solamente para perder en primera ronda contra Schalke 0-4. Ay, perdón, es que me he pisado la cola. ¡Pedazo de verga que tengo, papi! Tras este corto año en Europa, el equipo de Vitality avisaría a Attila de que no seguiría en el club. Pero lo harían muy tarde y muy mal, por lo cual dejarían pocas opciones a Attila para buscar un nuevo equipo en la LEC o en NA, así que tendría que volver a España, volver a Giants. El año siguiente, Attila y Jacktroll comenzarían discusiones en Twitter, donde Jacktroll hablaría de que Comp era mejor que Attila y que estaban teniendo mucho mejor performance con el tirador griego que con el portugués. A lo que Attila contestaría diciendo que ganaron muchos partidos en el 2019 a pesar de tenerlo a él como ancla en la botlane. Además de que luego diría en el chiringo y demás programas que se pegaría un tiro en las pelotas antes de volver a jugar con Jacktroll. Realmente no se sabe por qué empezó este pique en Twitter. Jacktroll puso el primer tweet, pero no sabemos qué pasó dentro del equipo para que se lleven tan mal después de haberlo dejado. En el club de Málaga coincidiría con Antonio, Lamabear, Peti y Erdote, entrenados por Fearless y Emi. Amadeu demostraría que seguiría siendo de los mejores de España tras ganar la temporada de primavera de 2020, a pesar de las dificultades de la cuarentena. Quedarían 15-3 en temporada regular y en playoffs ganarían a G2 Arctic y al Raiders de El Joya y Rux por un 3-2 en una final que acabaría muy tarde. Irían así al European Masters, cayendo en un grupo súper complicado, con el ganador del European Masters y un equipo que llegaría muy lejos en el torneo, LDLC, OL y Agorrogue. Aún así, Giants conseguiría empatar 4-2 con estos equipos, pero perdería el desempate y no saldría de grupos. En la off-season ganaría el España contra Portugal, organizado para reunir fondos contra el COVID por Ibai y Riot. Ganarían los mejores de 5 y también ganaría el 2 vs 2 junto a Giloto contra Kami y Skyn. En verano quedarían segundos con un 13-5 y en playoffs perderían contra G2 Arctic por 2-3 en una semifinal muy ajustada, pero lograrían ir al main event del European Masters, ganando su grupo con un 5-1, pero cayendo en cuartos de final contra Gamer Legion. Attila acabaría el año en la Iberian Cup, allí ganando a S2V, Mad Lions Madrid y G2 Arctic para llevarse la copa. Amadeu seguiría en 2021 en Giants, aunque ni él ni el club querían realmente continuar juntos, ya que el club quería buscar otros AD Carries y Attila otros equipos. Pero realmente no se pudo, ninguna oferta llegó buena para Attila, ningún AD Carry que quería Giants lo pudo conseguir y los que tenía no le interesaban, así que decidieron mantenerse juntos para 2021. De Antonio se mantendría. Ekas, que ya había sido probado en la Iberian Cup, sería el jungla, aunque a mitad de temporada, yendo mal las cosas, lo cambiarían por Engie. En medio tendrían a Ronaldo y Camilius llegaría como support. Jandro pasaría a ser el entrenador principal, aunque Fearless seguiría en el equipo. Quedarían cuartos con un 18 y en playoffs llegarían a ganar a Movistar Riders para perder contra el Lucam, que sería campeón. Así que tras estos resultados, el club buscaría hacer más cambios para ganar, y lo lograrían, llegando 1-1-3 a la jungla. Miniduque, que abandonaría Cream Real Betis tras perder la final, se iría a jugar con Attila y compañía. Y como support entraría el reputadísimo Cassin. Empezaría así la temporada de verano, donde el equipo no logró conectar al principio. En cuanto 1-1-3 se encontró cómodo y Giants se cajó sus piezas, empezaron a mejorar. Pero aún así la temporada regular acabaría con un 8-10, clasificándose en la última plaza de playoffs. Allí ganarían a Betis, G2 Arctic y UCAM para finalmente levantar el título, yendo así al European Masters coincidiendo con Carmine Corp en su grupo y saliendo segundos con un 4-2 para perder en primera ronda de playoffs contra Mirfield Premier. Aún así, Amadeu terminaría el año con una victoria, revalidando el título de la Iberian Cup, ganando a Axolote, G2 Arctic y Mad Lions Madrid. En 2022 se mantendría solo en primavera con Giants, junto a De Antonio, Maxlor, Milica y Stent. Quedarían séptimos fuera de playoffs, perdiendo el último partido contra Koi, que los clasificaría si ganaban, pero perdieron. Así que el club malagueño buscaría fichar una nueva botlane, la de Big, que Duyat bien, por lo que Attila buscaría un nuevo equipo, llegando a X7 en la NLC, Reino Unido. Claro que la comunicación es importante, tenéis que decir en 3 segundos en la cara, en la boca, en la cara, en la boca. A
Allí se encontraría con Chasey, el actual campeón de la LEC, Viking, antes conocido como Viking Anton, Temp y Cassin, entrenados por Nias, aunque inicialmente la dupla de jungla y medio eran MC y Slowq, pero no funcionaron y los cambiaron por los que acabo de mencionar. Con un 12-6 quedaron terceros para llegar a playoffs y ganar a Bifrost, Astralis Talent, JD Excel y perder en la final contra Dusty, forzando el quinto mapa para quedar segundos de la liga. Irían así al European Masters, donde superarían muchas expectativas, ya que nadie confía nunca en la NLC, no tienen equipos súper potentes. Saldrían segundos de grupos con un 5-1, tras perder el desempate contra LDLC OL, dejando fuera de la competición a un equipo tan favorito como Ago Rogue, pero en cuartos de final se enfrentarían a GameWard, que venía en una racha increíble y los eliminaría. A final de año, Attila jugaría la Three Nations Cup, un torneo entre Italia, España y Portugal por ver qué país era el mejor. Junto a Papitero, Dartaine, Mart, Chico y Rux ganarían el grupo 2-0, venciendo a España e Italia, pero luego en la final perderían 2-1 contra España. Tras eso, Attila volvería a Giants para 2023, otra vez volviendo al club de su vida, junto a Scarface, Albi, DK y Stend, pero no funcionarían como equipo, 8-10 y fuera de playoffs otra vez. Esto es lo último del equipo, ya que actualmente están jugando la Superliga de verano de 2023, con Antonio, Xerxe, DK, Attila y Whiting, entrenados por Guiloto. Y esto es todo. Attila ha sido y sigue siendo un gran jugador, aún en activo y con mucha guerra por dar. En su palmarés cuenta con varios trofeos, como varias ligas tanto portuguesas como españolas, subir a la LCS y 2 Iberian Cup. También cuenta con 4 pentakills en competitivo, 3 con Giants y 1 con X7, jugando con Misfortune, Jin y Zeri, con Giants y en X7 con Lucian. Las habéis estado teniendo en pantalla a lo largo del vídeo. Y nada, ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí, podéis dejar un like, un comentario, compartir el vídeo, seguirme en redes sociales que están en la descripción y nos vemos en la próxima. Un saludo, muchas gracias, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Chao.